En Coahuila se leen muchas capas y se leen principalmente las de la era de los dinosaurios, el Mesozoico, que se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico. Estamos tratando por un lado de que conozcamos lo que tenemos en la actualidad, que es un paisaje característico del desierto chihuahuense, pero que nos permite a nosotros llevarnos hacia atrás, ¿no? Conocer hace al menos 72 millones de años lo que existía en esta zona. Queremos saber qué pasó con estos monstruos majestuosos que habitaron en nuestro planeta y que siendo tan exitosos desaparecieron. Si lo traslapamos a nuestra especie humana, siempre queda esa intriga. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Las rocas están expuestas y eso permite que los paleontólogos se den un banquete de fósiles increíble. Y también pues son formaciones muy antiguas que han sido expuestas por la misma erosión y es muy interesante también su parte paleontológica. Se rescató el cráneo, que fue lo que abrió las puertas en el mundo de la ciencia, porque fue el primer cráneo que se encontraba asociado a un esqueleto de dinosaurio y fue lo que posicionó a México en el mundo de los dinosaurios. Para entender la vida de estos seres que al día de hoy todavía atraviesan por nuestros sueños, contando las historias más apasionantes e increíbles, imaginándonos con ellos lo imposible, el que los dinosaurios pudieran haber convivido con nosotros los seres humanos cuando en la realidad nunca ocurrió eso. Nos separan millones de años, es una paradoja difícil de entender en el tiempo y en el espacio. Por eso, para entenderlos mejor, hemos dado un recorrido por los diferentes sitios en donde han sido descubiertos sus hallazgos fósiles y también hemos hablado con científicos y especialistas involucrados en el tema que cada día salen a responderse una nueva pregunta. Por lo que hemos viajado a Rincón Colorado, en el municipio de General Cepeda, muy cerca de la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila. Rincón Colorado es uno de los sitios más emblemáticos en donde se han encontrado una gran cantidad de huellas del pasado. Rincón Colorado es uno de los sitios del sureste de Coahuila relevantes para las investigaciones paleontológicas. Aquí es donde se encontró el Belafrons coahuilensis y también otras especies. Lo mismo sucedió con el hallazgo de diferentes huellas de dinosaurio, además de unas 8 localidades con frutos fósiles y el tipo Coahuila Carpophytolacae, además del Zombepetla riconensis, una cucaracha de unos 400 millones de años de evolución, igualitas a las que tenemos hoy. Esta especie de cucaracha, denominada blatitula o cucaracha de la especie Zombepetla riconensis, una cucaracha acuática del Cretácico, es emblemática de Rincón Colorado, lo que nos dice que las cucarachas no vinieron exactamente del Viejo Mundo. Ya existían en América, o por lo menos esta especie, y se confirma lo que ya se había dicho hace mucho. Este artrópodo ha sobrevivido a diferentes periodos de la Tierra y se prevé su supervivencia para miles de millones de años más. Son especies emblemáticas del Cretácico, o sea, nos están hablando de esa oportunidad que tuvo aquí en su momento el pasado de lo que fue el territorio de Coahuila para generar una serie de especies emblemáticas y en este caso pues tenemos aquí la oportunidad de conocer un poco de su tumba y que seguramente seguiremos encontrando más evidencias, a lo mejor no aquí, sino en los alrededores que todavía nos falta por prospectar. El 28 de noviembre de 2012, la zona de Rincón Colorado se convirtió en zona natural paleontológica protegida del estado de Coahuila y la primera en su tipo en México. Un decreto que surgió luego de que en las últimas 3 décadas y media se encontraran innumerables restos fósiles de diferentes especies y se fortalecieran los trabajos de paleontólogos de México y el mundo. Así es, lógicamente tenemos que dar por entendido lo que nosotros buscamos. Por un lado es conservar el sitio. Estamos hablando que ya la zona cuenta con un decreto estatal como área natural protegida con carácter de zona paleontológico, donde estamos tratando por un lado de que conozcamos lo que tenemos en la actualidad, que es un paisaje característico del desierto chihuahuense, pero que nos permite a nosotros llevarnos hacia atrás, ¿no? Conocer hace al menos 72 millones de años lo que existía en esta zona. Luego de que fue declarada zona paleontológica protegida, el Instituto Nacional de Antropología e Historia comenzó los trabajos de conservación en el sitio.
Se tiene que generar una serie de senderos donde se le indique al visitante por dónde pasar, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Cómo es que hacer el recorrido, con lo cual nosotros minimizamos lo más que se pueda el impacto hacia el ambiente. Pero además, darle la importancia al sitio, ¿no? Porque al final de cuentas sí, los fósiles son una parte importante para que nosotros generemos conocimiento, pero sin su contexto, sin saber exactamente cómo es que lo tenemos aquí en el sitio, pues muchas partes de esa información se queda perdida. El sedimento de esta tierra, que tiene características de capas rojas de edad cretácica y origen fluvial, y lacustre, deltas que se desarrollaron en el mar epicontinental, contribuyeron a preservar los vestigios del pasado en el tiempo. Rincón Colorado originalmente estaba constituido por territorios ejidales que tuvieron que modificar su estatus luego de que fueron encontrados restos y más restos de fósiles. Hoy se encuentra dentro del registro público de zonas y monumentos del Instituto de Antropología e Historia. Ya llevamos 2 años en ese proceso, pero bueno, estamos ya a unos meses donde se oficialice la donación, en este caso por parte del gobierno del estado de Coahuila al INAH de estos terrenos, ¿no? Donde ya nosotros como INAH estaríamos con toda la responsabilidad para mantener, ¿no? Y conservar este sitio, en este caso como sendero educativo, y que nos estaría dando pauta para seguir hablando un poco de ese pasado del Cretácico que tenemos aquí. La mayor parte de restos fósiles fueron encontrados en las laderas de esta montaña, misma que es parte de un pasado lacustre, porque en el Cretácico tardío, Coahuila se encontraba en la línea de la costa oriental de México, asociada a un sistema de ríos con amplios caudales que conformaban lagunas, esteros y marismas, y hoy son así, parte de un sofocante desierto. Esta es una réplica del pez sierra esquizoriza, uno de los peces prehistóricos que vivió en este lugar cuando era una bahía. Y bueno, pues tenía mucha facilidad para desplazarse entre el agua salada y el agua dulce. Viene siendo pariente de los tiburones porque tiene un esqueleto cartilaginoso y también dientes en común. Esta especie fue muy abundante aquí en Rincón Colorado y se preservan muy bien sus dientes en forma de diamante. La especie es muy antigua, es del Campaniano, hace 72 millones de años, y se extinguió aproximadamente en el Maastrichtiano. No pasó los límites del Cretácico, desapareció junto con los dinosaurios. Y bueno, pues el hallazgo de este pez resolvió para toda la comunidad científica que estudia este tipo de especies, pues muchas preguntas, porque dio muchas respuestas, porque este pez es un pez nodo que puede ayudar a estudiar otros grupos de peces primitivos. Y una gran parte de los restos fósiles de este mar del Cretácico se encuentran hoy en lo que es la Colina del Dinosaurio. La Colina del Dinosaurio es un área que fue decretada como zona paleontológica el 12 de noviembre de 2012 y es la segunda en el país que se decreta luego de que en 1993 aquí en Coahuila se encontraran 7 puntos con huesos de dinosaurios, y justamente en esta región estaban algunos parcialmente completos, articulados o semiarticulados, y también otros tenían impresiones en la piel, una característica muy particular de los restos fósiles de esta región. Entonces, todavía hay mucho que decir acerca del propio Belafrons, por ejemplo, todos estos microfósiles que lo acompañan en su sepultura. Y creo que son historias fantásticas porque ahorita nos encontramos en esto, lo que es la Colina del Dinosaurio. Es una de las áreas en donde se ha encontrado la mayor concentración de dinosaurios en diferentes capas. ¿Sí? En diferentes capas. No podemos llamarle cementerio porque los animales no decidieron ir a morir ahí, sino que se quedaron preservados a lo largo del tiempo. Entonces, si tomamos este ejemplo en consideración y decimos que hay alrededor de 70 centímetros entre un esqueleto y otro, ¿sí? Que se sepultaron a una profundidad de 70 centímetros significan alrededor de 100,000 años. ¿Sí? Es demasiado. Es demasiado. Bajo estas rocas estaban sepultados los huesos de diferentes especies de dinosaurios. Para los paleontólogos, este gran hallazgo fue un festín que, al mismo tiempo de abrirles muchas expectativas, los puso a trabajar con intensidad. Era el año de 1993. En aquel entonces, se enmarcaron 7 canteras y se hicieron 7 excavaciones con restos de fósiles diferentes. Rincón Colorado, un área de 25 kilómetros cuadrados, abrió sus puertas en 1994 con el fin de divulgar los hallazgos y al mismo tiempo ir reservando en una poligonal un territorio para la investigación.
Entonces aquí en lo que es la colina del dinosaurio justamente fueron donde se encontraron los primeros huesos más representativos. Bueno, sí, mira, para mí este es un momento muy significativo y es algo que yo tengo que agradecerte porque me remonta a 1993 cuando por primera vez llegamos a esta área y caminábamos justo por un arroyuelo que existía en esta área y nos topamos con unas vértebras de este tamaño, de un dinosaurio. Obviamente en aquel entonces pensábamos que era un monstruo, una cosa gigantesca. Seguimos la pista como cualquier detective hasta ver que los materiales procedían de una capa muy específica en aquel lugar y ahí fue donde se decidió hacer una excavación. A este dinosaurio que se encontró en este punto se le nombró el dinosaurio de la cantera número 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue el primero que encontramos y después vamos a hablar de lo que es la cantera 7A que está allá al fondo. Y es que para organizar todo el conocimiento que se encontró aquí en la colina del dinosaurio, los paleontólogos definieron 7 canteras y esta justamente es la cantera 7 donde se encontró una gran parte de un dinosaurio de gran tamaño, es un pico de pato de grandes dimensiones, aproximadamente de 14 metros de largo. Este dinosaurio no ha sido completamente reconstruido, no se encontró todo, sin embargo continúan las investigaciones. ¿Y en esta cantera qué fue lo que se encontró? Bueno, Berta, mira, déjame platicarte por qué razón. Bueno, ese es el dinosaurio de la cantera número 7. Entonces, en 1994, todo lo que es la colina del dinosaurio y cuando se abre el museo de sitio en Rincón, Colorado, nosotros teníamos una gran cantidad de grupos escolares que venían a ver cómo se hacía el trabajo de un paleontólogo, cómo se hacía una excavación y para eso teníamos la cantera número 7 abierta. Estábamos excavando, vimos que el dinosaurio estaba articulado, teníamos los huesos de las piernas, las vértebras estaban ya salidas, pero continuaba todo el animal. Y los niños escuchaban alrededor de las piedras nuestra explicación. Entonces, en mayo de 1994, teníamos otro grupo que atender de la ciudad de Torreón. Entonces hacía mucho calor como ahorita, acababa de llover justo como ahora y el bochorno era tal que los niños pues no podían resistir la tentación de tomar líquidos y todo eso. Entonces entre lo que esperábamos un grupo y otro nos dedicamos a explorar, a recorrer. Esos grupos los atendimos mi compañera Rosario y yo y pues bueno, a mí se me ocurrió subir la loma y di la vuelta, empecé a bajar por aquí y aquí había otro riachuelo así hacia abajo. Y fue muy grande mi sorpresa cuando descubrí 4 vértebras perfectamente articuladas de un dinosaurio que apenas las acababa de extraer la lluvia. Entonces yo inmediatamente pensé que ese dinosaurio tenía mucho potencial porque estaba totalmente enterrado. Y en base a la experiencia que ya habíamos tenido previamente en esta colina con los otros 7 dinosaurios, siempre había huesos arriba en la superficie expuestos. Había costillas, había huesos del cráneo, había huesos. Y este era una excepción. ¿Por qué? Porque la lluvia justamente acababa de lavar la capa. Yo pienso que justo para que la viera en ese momento, entonces pensando en términos de geología, pues decidió nombrarse como la cantera 7A. ¿Por qué? Porque si medimos las capas o los niveles, este dinosaurio es más antiguo, está como 70 centímetros, se encontró alrededor de 70 centímetros más abajo de lo que estaba el dinosaurio Belafrons coahuilensis. El registro de los fósiles constituye una de las fuentes de información más certeras de la historia de la vida en la Tierra. Constituyen la evidencia física. Según la cantidad de fósiles es posible saber más acerca de los diferentes periodos de la Tierra en una escala de tiempo en particular, una escala de tiempo geológica. Lamentablemente, con la actividad humana, las evidencias fósiles están desapareciendo en el mundo. Actividades como la construcción, la siembra, el saqueo de fósiles, la industrialización y el vandalismo son parte de las circunstancias que afectan la existencia de los fósiles. Es entonces que extraer y preservar fósiles para su estudio y conservación
resulta ser una tarea compleja. Y bueno, creo que las corazonadas rindieron fruto, fueron de alguna manera un tanto acertadas, y cuando conseguimos los recursos para iniciar el rescate de Belafrons, eso fue hasta 1998 que se abre la cantera, efectivamente encontramos los huesos de la cola, fueron saliendo los huesos de la cadera, después lo que fueron la cintura escapular, y nos quedamos, o al menos yo me quedé en lo que eran las vértebras del cuello. ¿Sí? Era un dinosaurio perfectamente acomodado en su lugar, y posteriormente se hizo un proyecto con gente de la National Geographic, y uno de los investigadores, Cabeza, me pregunta que en mi opinión, cuál sería una buena área para trabajar con dinosaurios. Y yo le dije, pues el Belafrons coahuilensis. Le dije, porque si empezamos por la cola, tenemos todos los huesos y tiene un orden, la cabeza tiene que estar allá, abajo de esa capa de arenisca, esa rocota. Nosotros ya no pudimos excavar más. En ese momento, los paleontólogos de Rincón Colorado tenían ya el trabajo avanzado, pero el terreno se les complicaba. En esta tierra dura había el cráneo soñado, estaba atrapado entre esas enormes rocas. Además, no contaban con la herramienta adecuada para sacarlo, hasta que el equipo de trabajo consiguió más recursos y compraron un rotomartillo. Remueven todo eso y efectivamente ahí estaba abajo estaba el cráneo, sí, toda la cabeza de Belafrons coahuilensis, y por eso es que yo te digo y te confirmo que Belafrons coahuilensis es uno de los dinosaurios más completos que se ha encontrado en México, porque estaba totalmente sepultado, nada de él estaba en superficie. El Belafrons coahuilensis, una especie de dinosaurio ornitrópodo hadrosáurico de 7,5 metros de largo, habitó a finales del Cretácico durante el periodo Campaniano, en lo que hace millones de años era una franja costera conocida como Appalachia. Belafrons quiere decir hueso en forma de vela en la frente. Su cráneo fue extraído completamente mucho tiempo después de que se descubrieron sus primeras extremidades, que pertenecían a un ejemplar más joven. Pero en Rincón Colorado también se han encontrado diferentes huesos de un rompecabezas que pareciera aún interminable. Especies que casi parecieran completas, pero no. Al hacer el recuento de las piezas, de los huesos, siempre falta algo. Y en el caso aquí del pico de pato de grandes dimensiones, ese todavía no está completo. Mira, este dinosaurio es muy complicado. En términos de cómo murió el animal, presenta evidencias de que en algún momento le pasaron algunos otros animales encima, porque muchos de los huesos están deformados. Pero es uno de los ejemplares más grandes que se tienen para Coahuila. La escápula se tiene alrededor, yo le calculo, de un 60% del ejemplar. Y sí, esperamos terminar de pegar algunos de los huesos, de preparar algunos de los huesos, y que alguien a futuro pueda describirlo adecuadamente. Pero ¿ustedes se imaginan que un dinosaurio de tan grandes dimensiones como este pico de pato que se encontró aquí fue pisoteado? ¿Cómo fue eso? Bueno, eso es una hipótesis que nosotros tenemos en base a la deformación que tienen los huesos. Tú tienes que considerar y ver los dinosaurios no como un ser solitario allá en medio de la nada. Manada. Sí, ándale, ellos tenían hábitos gregarios, vivían se desplazaban en grupos, dinadas o manadas, como tú quieras llamarlo, pero a su vez tenía que haber otra vegetación, y a su vez tenía que haber animales que se alimentaban de ellos, depredadores. Y todo eso lo pones tú en un contexto, más aparte los trabajos de sedimentología o las muestras que se sacaron de aquí del sedimento. En la cantera estas 7 y obviamente en la 7A hay una pequeña capa que tiene restos de materia orgánica, de plantas, de semillas, de cosas microscópicas, y en particular hay dos plantas de las que podemos hablar, que son las algas, las carofitas, y otra planta semiacuática que se llama decodón. Entonces inferimos que era agua, sí, aquí semiacuático. Era una especie como de pantano. El límite, tal vez el límite de alguna laguna poco profunda, eso lo sabemos porque las carofitas viven de medio
metro hasta 15 metros de profundidad, pero el decodón, las otras plantas, esa no, esa vive sumergida y es arriba de, no sé, no más de 70 centímetros. Entonces, esto era el límite de alguna laguna poco profunda. Tal vez el dinosaurio quería murió, beber agua. Sí, o murió y los otros animales pues simplemente pasaron, lo pisotearon y llegaron al lugar. Eso lo vemos, son inferencias, se le llama inferencias. De acuerdo a los fósiles. De acuerdo a los fósiles. Entonces, todavía hay mucho que decir acerca del propio Belafrons, por ejemplo, todos estos microfósiles que lo acompañan en su sepultura. Y creo que son historias fantásticas porque ahorita nos encontramos en esto, lo que es la colina del dinosaurio. Es una de las áreas en donde se ha encontrado la mayor concentración de dinosaurios en diferentes capas. ¿Sí? En diferentes capas. No podemos llamarle cementerio porque los animales no decidieron ir a morir ahí, sino que se quedaron preservados a lo largo del tiempo. Entonces, si tomamos este ejemplo en consideración y decimos que hay alrededor de 70 centímetros entre un esqueleto y otro, ¿sí? Que se sepultaron a una profundidad de 70 centímetros. 70 centímetros significan alrededor de 100,000 años. ¿Sí? Es demasiado. Es demasiado. ¿Y de qué etapa estamos hablando? ¿El Belafrons en cuál estuvo y el Pico de Pato? Ahora sí que aquí los dos son contemporáneos. Sí, son justamente del Cretácico superior. Tienen una edad aproximada de 72,5 millones de años. ¿Campaniano o matriñano? Son campanianos. Son campanianos y los dos provienen de un paquete grandote de rocas que se llama Formación Cerro del Pueblo. ¿Sí? Y la Formación Cerro del Pueblo pues es mundialmente conocida, ahora sí, por los dinosaurios que se han recuperado en esta área, pero también por las plantas y por otros reptiles que tú viste en el laboratorio de paleontología. Pues el conocimiento, sin duda, de lo que se ha encontrado aquí en la colina del dinosaurio, pues nos abre nuevas preguntas acerca de estos seres, pero también nos da muchas respuestas acerca de nuestro pasado. Marta, vamos a seguir viendo algunas de las canteras. Claro que sí. Aquí vamos a la cantera número 5, donde se encontraron los restos de otro dinosaurio pico de pato de grandes dimensiones, el Ceratopsidos. Vamos a continuar el camino. En la tan afamada colina del dinosaurio no solo se han encontrado esos grandes reptiles, también otras especies características de ese tiempo. Tiene otros restos de tortugas, de cocodrilos. De hecho, en la colina del dinosaurio es donde también se encuentran los primeros restos de un ceratópsido, ¿sí? De un dinosaurio con cuernos en la cara. Se encontró un hueso del cráneo. Y además una tortuga pequeñita acuática que ya tiene nombre y apellido. ¿Y cómo se llama? Bueno, se va a llamar Gelmochelys rosarioensis y él se va a dar a conocer pronto a la comunidad. En territorios como este, cada parte de su composición nos revela información geológica específica, como las características y estructuras de las rocas sedimentadas, el trazo que siguen los fósiles de entre las capas de la corteza terrestre y a qué profundidad o cercanía estaban unos de otros y así fueron encontrados. Y aquí en la 5, ¿qué podemos encontrar? Bueno, en la cantera 5 es una cantera muy interesante porque tú tienes que imaginarte esta lomita virgen con su vegetación y todo, y de repente que vas caminando y encuentras el hueso del fémur y de la tibia aflorando, así, aflorando. Y tú dices, bueno, wow, ahí está todo un dinosaurio completo, ¿verdad? Bueno, empezamos lo que son los rescates y solamente encontramos la extremidad muy, muy completa con todas y cada una de sus falanges. Pero lo más sorprendente de todo es que se encontró la impresión de la piel del dinosaurio, ¿sí? Que es otra de las características de los dinosaurios que se han rescatado en esta área, que la mayoría de ellos presentan evidencia de cómo fue la piel de ellos. ¿Cómo podemos encontrar la evidencia de la piel de un dinosaurio pues, que murió hace tantos miles de años? Bueno, creemos que pudo haber pasado algún tipo de momificación. Entonces, para eso tienes que poner de nueva cuenta todas las cosas en un contexto, ¿sí? Ahorita, en este momento, nosotros estamos localizados muy cerca del Ecuador, por así decirlo. Entonces, nuestra temperatura y todo es
es muy alta comparado con las regiones boreales. En el pasado funcionaba lo mismo, la paleolatitud a lo mejor era de algunos grados diferentes, entonces teníamos la misma llegada de la luz solar. Sin embargo, acuérdate que aquí era un ambiente acuático, había muchísima humedad y muchísima vegetación, entonces la temperatura alta creo que fue lo que, y el sepultamiento rápido de los dinosaurios fue lo que propició que se preservara la piel del dinosaurio, que se momificara, por así decirlo. Yeah. Sí. ¿Y de aquí a dónde seguimos? Bueno, podemos visitar hacia lo que es la vuelta del cerro. Ahí fue donde está la cantera número 2 y en el punto es la número 3. Pero vamos a encontrar que en esas canteras se recuperaron también restos de los dinosaurios picos de pato, porque eran muy, muy comunes. Por lo pronto, síganos. Esta colina del dinosaurio aquí en medio del desierto, que ahora ya es un área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues nos da muchas historias para contar. Aparentemente pues solo podría ser desierto, pero ya vimos que no. Y no solo de dinosaurios, también podemos hablar de otras especies que se han encontrado aquí, Marta. Así es, porque si bien es cierto que Belafrons posicionó a México en el mundo, en el Atlas de los dinosaurios, esta colina no solamente tiene dinosaurios, sino que hay otros fósiles que representan al ejido de Rincón Colorado y que son la localidad tipo para otros organismos. Si te fijas en aquella lomita que tenemos al fondo, es justamente la localidad tipo donde se encontró un pez serrucho, también en 1994. Y ese pez serrucho fue un enigma científico porque previo al descubrimiento solamente se conocían 2 o 3 dientes aislados, ¿sí? Y nadie sabía cómo era todo el animal completo. Ese es solo un ejemplo. Del otro lado de esa lomita, ¿sí?, tenemos la localidad tipo del fruto Coahuila carpum, que es un fruto muy importante y que lleva el nombre de nuestro estado. Marta, y de pronto hay pues algunos escépticos que dicen pues para qué hacer tanto esfuerzo, porque esto cuesta recursos. ¿Cuánto cuesta proteger un área, escarbar, como tú dices, cuando tuvieron que buscar herramienta, equipo especial para quitar las rocas y poder encontrar la cabeza del Belafrons coahuilense? ¿Cuánto cuesta todo eso? Bueno, efectivamente tiene un alto costo porque el gasto empieza desde mucho atrás. Para encontrar una área como esta, como lo que es la colina del dinosaurio, tú tienes que prospectar y buscar en infinidad de lugares, caminar, venir con decepciones de que no hayas nada, invertir recursos en la prospección, que puede llevarte, dependiendo de lo rica que sea el área, desde unos cuantos miles de pesos a lo mejor hasta millones. O sea, nada más para buscarlos, ¿sí? Ahora, si nos adentramos a lo que es la etapa del rescate, imagínate aquí en cada una de estas canteras que te he mencionado, imagínate a 5 o 6 gentes trabajando, ¿sí?, en donde tienes que invertir para el campamento lo que es el vehículo, la alimentación y las sustancias. Pues esa temporada de campo la puedes tú evaluar desde una semana a un mes, y eso ya va a depender de los costos del momento. Entonces puede costarte desde 100,000 pesos hasta 3 millones, ¿verdad? Si lo haces en diferentes años, ya que a veces las rocas que contienen los fósiles son tan duras que tienes que usar equipo especial, rotomartillos, y eso generalmente lo rentas o los compras. Pero cuando la roca es muy dura no puedes avanzar, entonces tus expediciones ya no son de una semana o de un mes, sino que son de varios años consecutivos, y eso eleva muchísimo el costo de un rescate. Y luego tienes otra etapa más, que es la etapa de la preparación. En laboratorio tú sabes que se tienen que utilizar sustancias especiales y lápices mecánicos para limpiar los fósiles, pagarle a un técnico para que te trabaje esos materiales, y luego viene la etapa del estudio y la descripción, donde el investigador tiene que visitar otros museos para comparar los materiales. Me decías del laboratorio, la parte que todavía aumenta más los costos cuando ya tienen las muestras en el laboratorio. Sí, porque imagínate, para un paleontólogo lo importante es tener los fósiles preparados para iniciar su descripción, y para eso necesitas técnicos en preparación que te ayuden a limpiar los materiales, y ellos generalmente utilizan sustancias y materiales que son perecederos, entonces el costo se eleva enormemente. Luego de que el material está ya preparado,
Viene otra etapa, que es la etapa ya de su propia catalogación, registro, y viene su etapa de estudio. Y allí es donde el científico entra y tiene sus costos específicos, como es el obtener los artículos científicos, que a veces están en 20, 39, 40, 50 euros, o bien el viajar, el transportarse hacia otros museos y comparar esos materiales con lo que el investigador tiene en sus manos. Y seguramente ustedes y yo nos hacemos muchas preguntas, pero también de todos estos años que tienen que pasar para que los paleontólogos puedan tener el mapa completo de nuestro pasado. Y también, como ya lo vimos, los costos que implica. ¿Y vale la pena todo ello? Yo creo que sí, vale la pena desde diferentes puntos de vista. Primero que nada, un investigador se da bien pagado cuando ves el rostro de un niño admirando al dinosaurio y él está utilizando su imaginación. A futuro, ese niño será un científico. Pero también a nosotros como humanos queremos respuestas de dónde venimos y hacia dónde vamos, y por eso es que estudiamos las rocas, por eso queremos saber qué pasó con estos monstruos majestuosos que habitaron en nuestro planeta y que, siendo tan exitosos, desaparecieron. Si lo traslapamos a nuestra especie humana, siempre queda esa intriga. ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿En cuánto tiempo vamos a estar sobre este planeta? Y además nos debemos de dar por muy bien pagados, ya que en todas las cátedras, en todas las universidades, cuando se habla o se reconstruye la historia de nuestro planeta y la evolución de la vida, se habla de lo que pasa aquí en Coahuila, en Rincón Colorado. ¿Por qué? Porque la paleontología es una ciencia que no tiene límites políticos ni geográficos. Camino a Rincón Colorado, los hallazgos de dinosaurios se pueden dar por cualquiera de los dos lados de la carretera. Se pueden ver fósiles hasta en las piedras. Esqueleto de Isauria se le llama coloquialmente a un dinosaurio herbívoro pico de pato que se encontró en Parras, en la presa San Antonio. Es el primer ejemplar que se encontró en el país y también el primer ejemplar que fue estudiado por científicos mexicanos. Los primeros estudios de Isauria datan de 1985, pero fue hasta hace 2 años cuando se le denominó como una nueva especie de dinosaurio, ya que al estar tan fragmentado su cráneo y su cadera, su estudio se volvió sumamente complicado. Porque tenemos rocas del Campaniano y tenemos rocas del Maastrichtiano, que son de 73 a 65 millones de años, que es lo último que vieron los dinosaurios. Los científicos del Museo del Desierto se han encargado de ir a las exploraciones, pero también en sus laboratorios han reconstruido los diferentes fósiles que se han encontrado para poder contar diferentes historias de este tipo de ecosistemas, que lo mismo pueden ir desde los primeros vestigios de vida, de cómo comenzaron las primeras bacterias, de cómo se vivieron los diferentes periodos en donde por lo menos en 3 de estos vivieron los dinosaurios. La historia hacia atrás de nuestra historia es muy fascinante y se leen las capas de las rocas, ¿no? Cada estado de la República de México tiene capas de roca en su superficie que nos remiten a un momento que se formaron esas capas, y esas capas se formaron en un ecosistema. Entonces los geólogos y los paleontólogos somos detectives del pasado, vamos viendo cómo fue cambiando nuestro planeta, cómo sabemos de las placas que se movieron en estas Pangeas y en estas historias de Laurasia y Gondwana, cómo fue que entendemos esta tectónica a través del vulcanismo, de las capas que se mueven, que nadamos realmente sobre un líquido muy caliente en los continentes. Entonces, en Coahuila se leen muchas capas y se leen principalmente las de la era de los dinosaurios, el Mesozoico, que se divide en Triásico, Jurásico y Cretácico. Y sin abusar de los adjetivos, este lugar es por demás fascinante. Estamos en un laboratorio donde reconstruyen dinosaurios y justamente vamos a hablar con Marta Carolina Aguillón. Ella es paleontóloga y es parte del equipo que se encarga de armar todo este rompecabezas de hace millones de años. ¿Qué es lo que han encontrado y qué es en lo que están trabajando? Bueno, tenemos la fortuna de formar parte de un equipo de investigación que fue pionero en lo que fue el rescate y la búsqueda de dinosaurios en México. Eso inició en 1985, fue un proyecto en el que trabajamos con la Universidad Nacional Autónoma de México. Los primeros dinosaurios en Coahuila fueron encontrados a 45 kilómetros de Saltillo, la capital del estado, en el municipio de General Cepeda, en lo que se conoce como la Colina del Dinosaurio.
Ahorita es la primera zona de reserva paleontológica del país y de ahí es donde se rescataron los huesos, el ejemplar completo del Belafrons coahuilensis y de otros dinosaurios que vamos a ver más adelante aquí en el laboratorio. La colina del dinosaurio está aquí en el municipio de General Cepeda, en lo que se conoce como Rincón Colorado, en un área en donde afloran rocas del Cretácico superior de hace más de 72 millones de años. Bajo estas rocas estaban sepultados los huesos de diferentes especies de dinosaurios. Para los paleontólogos, este gran hallazgo fue un festín que los puso a trabajar con intensidad. En aquel entonces, se enmarcaron 7 canteras y se hicieron 7 excavaciones. De las diferentes canteras se encontraron restos de especies diferentes. Desafortunadamente, la paleontología a veces es una ciencia muy injusta porque igual puedes encontrar un ejemplar el 95% completo, pero a veces te falta un huesito para saber si es una nueva especie o si es algo nuevo para el mundo. Entonces, muchos de los dinosaurios que se encontraron ahí desafortunadamente no estaban completos. Este es uno de los dinosaurios más grandes que se conocen en el estado de Coahuila. Mide 14 metros. Un tamaño que podría catalogarse gigantesco para un dinosaurio. Algunos dicen que era de dimensiones monstruosas. El dinosaurio pico de pato se encontró en la cantera número 7 y algo que los paleontólogos no alcanzan a comprender es cómo es posible que estos restos estuvieran tan fracturados siendo esta especie tan grande. ¿Será que antes de morir fue aplastado por otros dinosaurios que en estampida pasaron sobre él? Tenemos 3 ejemplos encontrados en Coahuila y que tienen la característica forma de un pico como el de un pato. Obviamente eso es en algunos miembros de la familia, en los que tenemos aquí, en 2 de los que tenemos aquí, ya el cráneo es un poco más diferente. Uno de los dinosaurios que los científicos se dieron a la tarea de buscar con todas sus extremidades completas es el Belafrons coahuilensis, una especie de dinosaurio ornitrópodo hadrosáurico de 7,5 metros de largo que habitó a finales del Cretácico durante el periodo campaniense. El Belafrons habitó en lo que hace millones de años era una franja costera conocida como forma de vela en el hueso frontal. Se le conoce precisamente por este cráneo completo y este esqueleto que fue encontrado aquí en Coahuila y pertenecía a un dinosaurio joven. Fue descubierto en 1995, pero su cuerpo completo logró ser extraído hasta el año 2003. Una de las 7 canteras se dejó como una cantera didáctica para que la población de este municipio de General Cepeda y de los alrededores de Coahuila conocieran del trabajo que científicos mexicanos y de Estados Unidos estaban realizando. Durante una de estas visitas a la cantera cayó una lluvia torrencial y luego de que la lluvia escampó entre el lodo y la inundación, resurgieron los huesos del Belafrons coahuilensis. Se rescató lo que fue la mitad del cuerpo y luego hasta el 2003 que se consiguió un rotomartillo se rescató el cráneo, que fue lo que abrió las puertas en el mundo de la ciencia porque fue el primer cráneo que se encontraba asociado a un esqueleto de dinosaurio y fue lo que posicionó a México en el mundo de los dinosaurios. Por los hallazgos se sabe que el Belafrons coahuilensis pareciera que no acostumbraba a andar solo. Convivía en manada con muchos otros de la familia de los triceratops y de los tiranosaurios. Cuando vemos que está suficientemente completo, incluso con la impresión de la piel, se decide darle un nombre, primero que nada, que fuera acorde con su estructura esquelética, y en este caso se escogió el nombre de Belafrons. El Belafrons coahuilensis es uno de los dinosaurios mexicanos herbívoro que se asemeja a otros dinosaurios mexicanos de gran tamaño de las familias de los allosaurios, como el Cretaosaurus y el Magnapulia. El estado de Coahuila tiene yacimientos de vestigios de dinosaurios en varias regiones. En el sureste, en Rincón Colorado, en el municipio de General Cepeda, pero también en la parte norte del estado. En los municipios de Ocampo, Sabina y Musquis del lado mexicano que colinda con el Parque Big Bend de Texas. Los dinosaurios de la parte norte son ligeramente más antiguos, son de 73 millones de años y podrían tener dinosaurios de hasta 65 millones de años. Es otra edad, es otro medio ambiente también, son diferentes de los de acá, y los de la región sureste son, te digo, de 72
millones de años. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, este es otro proyecto, es un proyecto muy bello y creo que es el favorito de los niños que nos visitan porque resulta ser que es un dinosaurio pequeño, es un dinosaurio pico de pato que muy apenas podría haber alcanzado los 5 metros. Belafrons mide 7 metros de largo y es un adolescente, pero este niño tendría la edad del niño que por aquí nos visita, entre 8 y 10 años, entonces es un animalito chiquito y afortunadamente tenemos completa todas las vértebras, toda la serie de vértebras desde la cadera, los huesos de la cadera, hasta la última vértebra de la cola. ¿Cómo dices que es esta especie? Bueno, este es un dinosaurio pico de pato o hadrosauro no crestado. Nosotros nos apoyamos de lo que es la anatomía comparada y la anatomía por espejo. Cuando no tienes la parte, si tienes la parte izquierda y no tienes la derecha, entonces haces una reconstrucción espejo. Entonces no necesitas en sí un animal completo para poderlo reconstruir. Aquí tenemos una representación de cada una de las partes óseas del dinosaurio. Y como te decía, pues bueno, es un animalito herbívoro. Los científicos del Museo del Desierto, en colaboración interdisciplinaria con otros grupos de científicos, están trabajando, además de los dinosaurios, en otros proyectos que también se encuentran en los yacimientos de fósiles, en restos de serpientes, restos de salamandras, en determinar los nuevos géneros y especies de tortugas de agua dulce y marinas como la tortuga mexicalis coahuilensis, y están en la búsqueda de la línea evolutiva de México. El Coahuilaceratops es un dinosaurio que pertenece a los grupos de los ceratópsidos. Es un dinosaurio que tiene sus cuernos realmente anchos y grandes, por eso de ahí su nombre, magna cuerna, cuernos de más de 1 metro. En el municipio de Ocampo, al norte del estado de Coahuila, es otro sitio en donde se han encontrado diferentes especies de dinosaurios. Fue el primer lugar donde a principios del siglo pasado, un equipo de paleontólogos alemanes encontraron los primeros restos. De ahí comenzaron a aparecer más y más. Ahí en Ocampo también se encontraron fósiles de dinosaurios. En Ocampo tiene una riqueza paleontológica impresionante. Algunas personas que lo han explorado, no solamente hay eso, sino por ejemplo una de las personas que yo conozco, una paleontóloga aquí local, ella ha encontrado yacimientos de peces muy importantes, de mantarrayas. Como es un lugar desértico en mucha parte de su geografía, entonces las rocas están expuestas y eso permite que los paleontólogos se den un banquete de fósiles increíble. Y también pues son formaciones muy antiguas que han sido expuestas por la misma erosión y es muy interesante también su parte paleontológica y su parte viva es increíble. Pues sí, el respondernos de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, sin duda, nos ayuda a contestar muchísimas interrogantes acerca de nuestra historia, de la historia de la humanidad, del planeta y también del universo. Pero sin duda una de las preguntas que seguimos sin una respuesta hasta el día de hoy es por qué esos seres, los dinosaurios majestuosos, enormes, míticos, enigmáticos, desaparecieron de la faz de la Tierra y solo podemos conocer sus restos fósiles. Pero otra pregunta que nos inquieta es ¿qué pasará con el hombre? Ahora en esta etapa del Mioceno, en donde estamos los seres humanos, que a diferencia de los dinosaurios que vivieron 180 millones de años, el hombre solo lleva en la Tierra alrededor de 130.000 años. Estamos acelerando la destrucción del planeta, donde a partir de las primeras pruebas nucleares inició la destrucción, el antropoceno, que está induciendo cambios acelerados. ¿Qué pasará entonces con los seres humanos que sin necesidad de un meteorito estamos extinguiendo especies, agotando la biodiversidad y los recursos naturales? Los dinosaurios murieron y llegaron los mamíferos. ¿Quién llegará después de nosotros? ¿O será momento de recuperar el tiempo perdido?